¿Qué tiene que ver el espagueti con la permeabilidad intestinal? Te lo explico fácil para que lo entiendas. Imagínate que este escurridor, este colador, es las paredes del intestino delgado. Y estos orificios que ves ahí son a través de los cuales pasa el agua, que serían los nutrientes que deja pasar el intestino delgado hacia nuestro organismo. Pero el espagueti y la pasta que ves aquí serían esas partículas, esas sustancias que el intestino delgado no deja pasar por esos agujeros. Ahora, imagínate que en lugar de estos orificios tuviéramos unos orificios así de grandes. ¿Qué pasaría? Que pasaría toda la pasta y me quedo sin almuerzo. Pues esto es lo que pasa cuando hay una permeabilidad intestinal muy aumentada o un intestino permeable, que pasan sustancias que normalmente no deberían. Y si tienes molestias digestivas crónicas o incluso enfermedades autoinmunes, puede que tú también tengas esta condición llamada síndrome de intestino permeable. Quédate conmigo hasta el final del vídeo y te mostraré las causas más frecuentes de una permeabilidad intestinal aumentada, los 9 signos más frecuentes que se presentan en un intestino permeable y te daré acceso gratis a un mini test con las mismas preguntas que les suelo hacer a mis pacientes para saber la probabilidad de padecer un intestino permeable. Me como la pasta y empezamos. Vamos a dividir este breve vídeo en 3 partes. Primero vamos a definir algunos breves conceptos para que sepas de lo que estamos hablando, ¿no? y hablaremos brevemente de la anatomía de la pared intestinal. Luego hablaremos de algunas de las causas más frecuentes del intestino permeable y la permeabilidad intestinal aumentada. Y luego finalmente te contaré los 9 signos más frecuentes que pueden presagiar que padezcas un intestino permeable. Si buscas en Google encontrarás muchos términos relacionados y es algo que está muy de moda. Podrás encontrarlo como intestino permeable, permeabilidad intestinal aumentada, hiperpermeabilidad o incluso intestino agujereado. A ver, todo esto se refiere a lo mismo, que está prácticamente el intestino, por decirlo así, con los agujeros por donde pasan y se absorben las sustancias muy grandes. Esta es una forma muy simplificada de verlo, ¿no? Y deja pasar sustancias que normalmente no debería. Pero bueno, vamos a definir algunos términos para saber de lo que estamos hablando. Primero, ¿qué es la permeabilidad intestinal? La permeabilidad intestinal es esa capacidad o función que tiene el intestino delgado de permitir que pasen a través de su pared y que se intercambie el paso, el flujo de ciertas sustancias, ya sea sólidas o líquidas, ciertas partículas, para permitir que ciertos nutrientes, electrolitos u otras sustancias entren o salgan del cuerpo. ¿Y qué es la barrera intestinal? Es esa capacidad o función que tiene la pared intestinal, la mucosa específicamente, una mucosa muy fina, con todo el moco que está encima, es la función que tiene de moderar o permitir o bloquear ese paso de sustancias, ese intercambio de sustancias que es propio de la capacidad de la permeabilidad intestinal que hablamos primero. Como ves, son realmente funciones un poco opuestas. Una permite y facilita el intercambio de sustancias y la otra es el que modera o frena el intercambio de sustancias. A mayor permeabilidad, mayor función de barrera intestinal y viceversa. Ten en cuenta que muchos emplean el término de barrera intestinal para referirse indistintamente a la función de barrera inmune o barrera antibacteriana. Bueno, estas pueden ser barreras, pero realmente este tipo de barreras no tienen nada que ver con la función de la permeabilidad intestinal. Te cuento ahora brevemente cómo es la anatomía del intestino para que lo entiendas y cómo es el mecanismo de la permeabilidad intestinal aumentada. El intestino delgado está formado por una capa de células intestinales que se llaman enterocitos y encima hay una capa de mucosidad. ¿Qué pasa? Que normalmente toda esta capa es la que permite o bloquea el paso de ciertas sustancias. Debajo de los enterocitos de las células intestinales hay una capa de células inmunes. ¿Qué pasa cuando hay un paso de sustancias normalmente de nutrientes y electrolitos hacia adentro del cuerpo? No pasa nada, pero si hay una permeabilidad intestinal aumentada, es decir, por decirlo así, los agujeritos que hablaremos en un momento donde están un poquito más grandes y empiezan a pasar sustancias que normalmente no deberían, incluso sustancias no dañinas, pueden ser también no solo bacterias o tóxicos, pueden ser incluso nutrientes, proteínas o cualquier otro macronutriente no digerido parcialmente y en tamaño muy grande, que normalmente no debería pasar. Y entonces ese tipo de sustancias incluso pueden pasar y la capa de células inmunes que está debajo de las células intestinales o enterocitos las reconoce como extrañas. ¿Qué son estas? Dice. Entonces
comienza a generar una reacción inmune. Una reacción inmune que implica producción de sustancias tipo citoquinas o puede ser incluso de anticuerpos. Y esto, a la larga, en teoría, este es el mecanismo por el cual se podrían desarrollar enfermedades autoinmunes a consecuencia de una permeabilidad intestinal aumentada. Enfermedades en las cuales tu organismo crea anticuerpos para atacar sustancias normales de los nutrientes o incluso los propios tejidos del cuerpo. Es decir, aquí la barrera intestinal lo que hace es la función de un segurata de una discoteca. Se para en la puerta y decide, tú entras, y entran los chiquititos solamente, lo que normalmente son chiquititos para pasar por los agujeros. Tú entras, tú no, tú entras, tú no, tú entras, tú no. Pero ¿qué pasa si pones un segurata muy blandengue y que dice, bueno, pasa tú, pasa tú, pasa tú? Van pasando todos. Y luego se arma un pifostio dentro de la discoteca. En fin, eso es más o menos resumido. Adicionalmente, decirte también que en toda esta función de la barrera intestinal, de las células y la mucosidad, el moco que está encima ejerce una función también muy importante porque ahí se quedan atrapados muchas toxinas, muchos restos de bacterias, como cuando pones una trampa o una gelatina o lo que sea y se quedan ahí atrapadas moscas o las moscas se quedan atrapadas en una tela de araña. Algo similar. Y bueno, realmente, ¿por dónde pasan las sustancias? Las sustancias pasan a través de las células. A ver, hay dos mecanismos. Hay un primer mecanismo que es el fenómeno de absorción o que pasen las nutrientes o muchas otras sustancias a través de las células por mecanismos de bombas activos, etc. Pasan a través de la célula, de las paredes de la célula, las células absorben los nutrientes y luego pasan hacia el interior del cuerpo. Ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo es que entre las paredes de las células intestinales, entre las paredes, que no creas que están pegadas como una suela de zapato, así, no, están pegadas en varios puntos, pero tienen algunos pequeños, están pegadas así, pero tienen algunos pequeños como orificios que, bueno, les llaman en inglés tight junctions y son zonas en las cuales pueden pasar ciertas sustancias. En esas zonas son las que pasarían las sustancias cuando hay una permeabilidad intestinal aumentada. Es decir, hablamos de permeabilidad intestinal aumentada o intestino permeable cuando pasan sustancias que normalmente no deberían justo ahí, entre las células intestinales, entre los enterocitos, entre sus paredes. ¿Por qué? Porque estas zonas están un poco aumentadas de tamaño por ciertos motivos y ciertas causas que hablaremos en un momento. Pero no se habla realmente de permeabilidad intestinal aumentada o intestino permeable cuando están dañados los enterocitos, como por ejemplo por úlceras o una enfermedad de Crohn, y realmente está dañado todas las células en sí y permiten el paso de sustancias. En ese caso no se habla de un intestino permeable en sí, es en el otro caso. Quiero que sepas además que con los estudios que se están haciendo últimamente, se ha visto que la microbiota intestinal influye mucho en la función de barrera intestinal, en esa función de frenado del paso de sustancias, pero viceversa. También la barrera intestinal influye en el tipo de microbiota que tenemos. Y para complicarlo aún más, se ha visto que algunos agentes emulsificantes, como las sales biliares o incluso algunos aditivos alimentarios, pueden aumentar la permeabilidad intestinal. Y es por eso que muchos de los consejos sobre nutrición y alimentación para el síndrome del intestino permeable se basan en evitar sobre todo alimentos procesados. Y de todo lo que te estoy comentando aquí, lo tienes en un enlace en un artículo que te dejaré en la descripción. Y en unas cuantas semanas también haré un artículo y un vídeo seguro con más información sobre la dieta, alimentación, las pruebas diagnósticas o incluso también el tratamiento para el intestino permeable. Hey, ¿te gusta lo que estás viendo? Venga, suscríbete aquí a mi canal y dale clic a la campanita para que te avise apenas publique nuevos vídeos sobre problemas digestivos, nutrición y peso saludable. Vamos a hablar ahora de algunas de las causas frecuentes de esta permeabilidad intestinal aumentada o síndrome de intestino permeable. Verás, hay algunas sustancias que tú puedes ingerir que pueden causar este aumento de la permeabilidad y que pasen más sustancias entre las células intestinales. Entre estas sustancias tenemos, por ejemplo, el alcohol, la aspirina o incluso los medicamentos antiinflamatorios. Todas estas sustancias aumentan el tamaño de los agujeros, por decirlo así, y pueden pasar mayor cantidad de sustancias demasiado grandes y que normalmente no pasarían. Pero en general, la ingestión de todas estas sustancias es algo temporal y generalmente no suele causar problemas graves o crónicos. ¿Por qué? Porque generalmente esto da una inflamación leve en dicha zona y normalmente uno no está tomando crónicamente todo el tiempo y no suele tomar grandes cantidades. Bueno,
hay algunos sí que toman grandes cantidades y esto por lo general da una permeabilidad intestinal aumentada, pero da mucho mayores problemas que la permeabilidad intestinal. Y por lo general la inflamación leve, cuando uno retira el alcohol, los antiinflamatorios, etcétera, mejora y se normaliza todo. A no ser que uno ingiera grandes cantidades de antiinflamatorios o alcohol, que puede causar incluso úlceras, gastritis y daño incluso de los enterocitos, de las células intestinales, pero ya no de las uniones, sino incluso de las lesiones, erosiones y úlceras en las células intestinales en sí. Mira, algunas de las enfermedades que, por ejemplo, pueden causar una permeabilidad intestinal aumentada son las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn. Luego, por ejemplo, también el sobrecrecimiento bacteriano, que si no sabes de lo que te estoy hablando, te lo dejo aquí enlazado en un vídeo. Luego también la candidiasis intestinal. Luego la enfermedad celíaca. Luego infecciones del sistema digestivo, como infecciones por salmonela, por giardiasis, por norovirus. Medicamentos quimioterápicos para el cáncer, luego radioterapia en el abdomen, luego también inmunosupresores que bajan el sistema inmune, inmunosupresores de cualquier tipo, las enfermedades renales crónicas, la diabetes tipo 1, el VIH, el SIDA, la fibrosis quística, las infecciones generalizadas, lo que se llama septicemia o incluso una cirugía complicada. Todas estas condiciones, incluso algunas más, pueden aumentar la permeabilidad intestinal de forma transitoria o crónica incluso. Pero es cierto que en todas o la mayoría de estas condiciones que te he mencionado, por lo general no se necesita un tratamiento específico para la permeabilidad intestinal aumentada, o lo que se necesita realmente es un tratamiento de la enfermedad de base que suele resolver lo otro. Y bueno, ¿qué síntomas o qué signos pueden hacerte sospechar de que padeces un síndrome de intestino permeable, que tienes una permeabilidad intestinal aumentada? Varios signos o síntomas se han visto que están muy relacionados con ello. Pero venga, vamos a ser sinceros. Muchos de estos síntomas y estos tipos de molestias que te voy a mencionar a continuación no son solo debidas al intestino permeable, pueden ser debidas a muchísimas causas. Esto es como por ejemplo el síntoma de la tos. La tos puede ser debida a un simple resfriado, a una gripe, pero también puede ser debida a una bronquitis crónica, a una tuberculosis o hasta un cáncer de pulmón. Es decir, un mismo síntoma o signo puede ser debido a múltiples causas. Muchos síntomas no son síntomas específicos, que esto es por esto y no hay ninguna otra cosa que lo cause. Si fuera así, tan simple, pondríamos en internet un listado de síntomas. Este síntoma es por esto, este síntoma es por esto, este síntoma es por esta enfermedad. Y ya está. Los médicos todos a la casa, ya no trabajamos. Pero lamentablemente no es así. Con esta salvedad y con esta precaución, los 9 signos o síntomas más frecuentes y que yo muchas veces suelo preguntar a mis pacientes son, en primer lugar, problemas de gases, hinchazón, diarrea o quizá que te hayan diagnosticado un síndrome de intestino irritable, un colon irritable, que si no sabes exactamente cómo se hace o los principales síntomas, también te lo dejo aquí enlazado en un vídeo. Luego, otro signo o síntoma, el padecer continuamente de alergias alimentarias o intolerancias alimentarias. Luego también el tener una especie de molestia tipo niebla mental, como que no te puedes concentrar al poco rato después de las comidas, una niebla mental ahí, un sopor o incluso un trastorno del déficit de la atención. En cuarto lugar, desequilibrios del estado emocional, como tener mucha ansiedad o depresión. Luego, en quinto lugar, padecer de problemas de la piel como el acné, la rosácea o tener eczemas. En sexto lugar, tener alergias estacionales o asma. Luego, tener desequilibrios hormonales como periodos de menstruación irregulares, síndrome premenstrual o incluso también síndrome de ovario poliquístico. Luego, tener diagnosticada alguna enfermedad autoinmune como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto o por ejemplo la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico o incluso la enfermedad celíaca. Y por último, tener un diagnóstico de fatiga crónica o fibromialgia. Ojo, hay actualmente mucho tema de controversia con el intestino permeable y si realmente existe ese síndrome de intestino permeable, y de todo eso te hablaré próximamente en un vídeo. Pero todas estas 9 cosas, estos síntomas o condiciones que te he mencionado que pueden estar asociadas con un intestino permeable, son situaciones que yo tengo en cuenta en un mini test al cual puedes acceder gratis, en el cual te haré ciertos tipos de preguntas sopesando, dando más peso a algunas de ellas para saber qué probabilidades tienes de padecerlo. Es totalmente gratis este mini test de intestino permeable y lo tienes aquí en el enlace en la descripción. Ojo, aunque las preguntas de este mini test no están validadas científicamente, es decir, si te sale altas probabilidades de padecerlo, no significa que sí o sí lo tienes.
El hecho es que algunas de estas preguntas llevan más peso que otras las respuestas, dependiendo de lo que tú respondas. Y por eso son las mismas preguntas que suelo hacerle a mis pacientes. ¿Todo esto qué quiere decir? Que si te sale que tienes altas probabilidades de padecerlo al resolver el mini test, significa que debería valorarte tu médico y quizás hacerte algunas pruebas para ver en realidad si tienes la permeabilidad intestinal aumentada y padeces un intestino permeable. ¿Y qué pruebas? Todo esto lo hablaremos también en otro vídeo sobre las pruebas diagnósticas para demostrar si hay una permeabilidad intestinal aumentada. Bueno, y si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos, vecinos, familiares o quien creas que le pueda gustar. Y suscríbete aquí a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te avise apenas publique nuevos vídeos sobre problemas digestivos, enfermedades digestivas, nutrición y peso saludable. Muy bien, adiós mis queridos intestinis.